Cooperativa Eléctrica de Banderaló. Energía para la vida. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes, velando y luchando por una educación de calidad. ¿Estás pensando en estudiar? Te esperamos en CEAM de General Villegas para informarte sobre universidades y carreras. En estos tiempos salvajes es cada vez más necesario pensar apasionadamente. Crear espacios de reflexión, tanto personales como comunitarios. Pensar en silencio, a solas, pero también en voz alta y en lugares públicos. Elegir temas y autores que toquen los nervios más sensibles de nuestro cuerpo, que exciten el pensamiento y movilicen la voluntad. Encontrar algunas ideas que nos inviten a vivir más auténticamente y en comunión con nosotros mismos y con los demás. Salirnos al encuentro para crear comunidad y planificarnos. La filosofía puede ser una muy buena excusa para todo eso. Esto es Otra Cosa. Filosofía apasionada para tiempos salvajes. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro. Como todos sabemos, la palabra filosofía proviene de dos vocablos griegos: philos, amor, amistad, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, podemos definir a la filosofía como amor a la sabiduría, como amor al saber, como hacerse amigo del saber, del conocimiento. Esto ya nos indica un comienzo, por dónde podemos empezar. La palabra la inventaron los griegos para distinguir al sabio, al que creía saberlo todo, del que buscaba saber, del que se contentaba con amar esa búsqueda, amar la sabiduría, hacerse preguntas, analizar, cuestionar. Muchos autores señalan que la filosofía tiene su origen en el asombro, por ejemplo, o en las dudas, o en situaciones límites. Por ejemplo, cuando alguien en nuestra familia muere, empezamos a hacernos un montón de preguntas, empezamos a cuestionarnos muchas cosas sobre nosotros, sobre la vida, sobre la existencia, sobre la propia muerte. Porque hacer filosofía es eso, es habitar la pregunta, es animarse a ver el mundo con los ojos de un niño. Han visto que los niños no paran de hacer preguntas, son muy curiosos. Y disfrutan muchísimo de saber, de buscar, de aprender. Y a veces se ponen más contentos con una buena pregunta que con cualquier respuesta que puedan generar, que puedan inventar, que puedan desarrollar. La palabra saber tiene el mismo origen en latín que la palabra sabor. Porque claro, cuando aprendemos muchas cosas y hacemos muchas preguntas, empezamos a encontrarle el gusto al aprendizaje, el gusto al saber. ¿Sí? Eso es fundamental, entender que aprender cosas nuevas tiene un gusto especial, tiene un gran sabor. Saborear las preguntas, animarse a nuevas respuestas. De eso se trata hacer filosofía. Y si de eso se trata, cualquiera de nosotros puede hacer filosofía.
absolutamente cualquier persona que se anime a responder de forma honesta las preguntas que se hace puede hacer filosofía. Hacer filosofía es problematizar la realidad. En filosofía todo, absolutamente todo se convierte en un problema. Por eso existen muchas disciplinas filosóficas. Algunas de las preguntas de la filosofía tienen que ver con la realidad, otras tienen que ver con el ser humano, con la felicidad, con la vida en comunidad, con la política. Hay preguntas ligadas al conocimiento, a la ciencia, al arte. La verdad es que las preguntas son infinitas, pero los problemas no son tantos. Lo que importa es animarse a pensar, animarse a otra cosa. Cooperativa Eléctrica de Banderaló. Energía para la vida. ¿Estás pensando en estudiar? Te esperamos en SEAM de General Villegas para informarte sobre universidades y carreras. ¿Qué es la realidad? ¿Quiénes somos? ¿Qué es la muerte? ¿Hay algo que no exista? ¿Cómo llegar a ser feliz? ¿Qué es la belleza? ¿Existe alguna forma correcta de organizarnos socialmente? ¿Existe la fealdad? Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos en filosofía. En realidad son muchas más. Pero con estas podemos empezar a pensar otra cosa. La filosofía es apasionante. Cuando uno empieza a descubrir el mundo de las reflexiones, los pensamientos de los grandes filósofos y filósofas de la historia, se encuentra realmente con una gran pasión, con escrituras y meditaciones que realmente nos atraviesan. Y cuando algo te gusta tanto, que te apasiona, lo querés compartir. Eso nos pasa a todas las personas. Ahora, ¿por qué la mayoría piensa que la filosofía es algo tan difícil? Hay un vicio que es propio de la academia, que es hacer suponer a las personas que eso que están abordando es imposible de abordar, que es para unos pocos elegidos. Y por supuesto esos elegidos están en la universidad o en los circuitos académicos. Pero no es así. Nosotros queremos traer una propuesta original para pensar la filosofía. Y cuando decimos original, decimos que vuelva a sus orígenes. La filosofía surgió en los lugares públicos de Grecia, en los puertos, en las plazas, en las calles. Ser original en filosofía es volver a ese origen y plantearnos esta idea que Gramsci señala con tanta facilidad. Todas las personas somos filósofos, dice este filósofo italiano. ¿Por qué? Porque todos tenemos una cosmovisión de la realidad, de nosotros mismos y de los demás. Todos estamos pensando todo el tiempo. Esto desmistifica la idea de que la filosofía es algo difícil. Realmente cualquier persona puede hacer filosofía. Sin embargo, la filosofía no se trata solo de pensar en soledad. También se trata de dialogar, de compartir con otros y con otras nuestra visión de las cosas y escuchar qué es lo que los demás tienen para decir. En ese sentido, cuando uno aborda los textos de los grandes pensadores de la humanidad, se encuentra con pasajes bastante arduos, bastante complejos. Es que, claro, están dialogando con los filósofos y filósofas del pasado y están tratando de resolver problemas realmente muy complejos. Así que podríamos decir que la filosofía es paradójica, es fácil y difícil a la misma vez. Ahora, si te propusieran tener un diálogo con una persona
brillante que ha estudiado y ha investigado mucho, ¿te perderías esa conversación? Leer los textos de estos autores, de estas autoras, es como tener un diálogo, una conversación con las personas más brillantes que se han animado a dejar por escrito sus reflexiones, sus pensamientos, y que han debatido con otras grandes mentes de la humanidad estos problemas. Hacer filosofía entonces es animarse a entablar un diálogo, animarse a conversar. No es un acto de masturbación intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se trata de regodearse en la brillantez de los propios pensamientos, sino en animarse a poner sobre la mesa aquellas preguntas y cuestiones que tenemos y aquellas reflexiones que hemos ido elaborando y ver qué tienen otros para decir sobre lo que nosotros pensamos y escuchar la propuesta de otros sobre esos problemas también que a nosotros nos inquietan. Por eso siempre que hacemos filosofía, pensamos en solitario y compartimos en diálogo con otros todo eso que reflexionamos. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes, velando y luchando por una educación de calidad. Platón, uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad, comparaba esta idea de hacer filosofía con la imagen de salir de una caverna. Sócrates decía que vivir una vida sin hacerse preguntas, sin hacer filosofía, era como estar dormido sin querer abrir los ojos jamás. Su discípulo Platón decía que era salir de la caverna. Así que podríamos comparar esto de la filosofía con abrir los ojos, con ver la luz, con encontrar otros lugares, otros espacios donde respirar mejor, donde poder abrirnos a la pregunta y a sus posibles respuestas. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo lo hacemos? Nadie puede ocultar lo que es. No podemos ocultar lo que somos. Cada cosa permanece en su propio ser, decía Spinoza, también otro de los más grandes filósofos de la historia. Ahora, esto que somos siempre se está mostrando de algún modo o de otro modo. Hay mucha gente que busca esconderse, que no quiere sacar a la luz todo lo que es o lo que tiene adentro, lo que está en su interior. Sin embargo, como decía recién, de un modo u otro, esto se manifiesta. Hay dos modos de vivir la vida, decía Heidegger, de manera auténtica o de manera inauténtica. Si yo preguntara cómo te gustaría vivir, estoy casi seguro que todo el mundo respondería que quiere vivir de manera auténtica. Pero eso tiene algunos costos y algunas dificultades. Es salir de la caverna, y la caverna es escabrosa. El camino es escarpado, es difícil. Ahora, todas las personas tenemos muchas posibilidades. Aristóteles decía que la felicidad no era otra cosa que esta sensación de plenitud que tiene que ver con la autorrealización, con llegar a desarrollar toda la potencia de la que somos capaces. ¡Wow! Es una idea muy fuerte, es una idea muy potente. Ahora, también nos podemos preguntar cómo lograr esto, porque las personas somos seres condicionados, todos somos seres condicionados, y estamos condicionados por un montón de factores. Quizá en nuestros tiempos uno de los factores determinantes puede ser lo económico, o lo familiar, o lo social, incluso lo político. Cualquier filósofo diría, guarda, que todo eso pueden ser excusas para no animarnos
a ser quienes queremos ser. Los seres humanos somos seres posibles y en nuestras posibilidades podemos desarrollar y alcanzar esas potencias. Nadie puede saberlo todo, pero algo sabemos. Paulo Freire decía que somos seres inacabados y que por eso necesitamos aprender. Nunca vamos a llegar a completarnos, pero en esa búsqueda, en ese proceso de buscar quiénes somos y quiénes queremos ser, podemos ir descubriendo muchísimos aspectos de nosotros mismos que nos van a sorprender. Decíamos que la filosofía es paradójica, pero no es solo la filosofía paradójica. La existencia es paradójica, estamos plagados de contradicciones. Asumir esa paradoja, asumir esas contradicciones que cada uno porta en sí mismo y animarse a despegar y a desplegar todas nuestras potencias puede servirnos para asumir esa condición paradójica que es la existencia. Hay muchos filósofos que piensan la cuestión social. Y como para ir cerrando un poco este capítulo, podríamos pensar esta cuestión en dos términos. Uno lo propone Nietzsche cuando dice que la mayoría de las personas tienen una moral de rebaño. Siguen a la masa, van como ovejitas atrás de lo que hace la mayoría. Otro que piensa en términos parecidos es Kierkegaard, que dice que esta masa, esta masividad, convierte a las personas en público. A mí la verdad no me interesa tenerte como público. Lo que me interesa es que te animes a llegar a ser vos mismo, que te animes a hacer las preguntas. Por eso podemos pensar en esta vida auténtica de la que hablábamos. No se trata de volverse parte de la masa, parte del público, de seguir el rebaño. Se trata de ser todo lo singular que podamos ser en nuestra existencia, de animarse a vivir una vida auténtica. Sin lugar a dudas, la filosofía puede ser una excelente herramienta que nos ayude a eso. ¿Y vos? ¿Te animás a vivir auténticamente? ¿A vivir como un singular? ¿A ser vos mismo? ¿O te contentás con ser parte de la masa? A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro. Cooperativa Eléctrica de Banderaló. Energía para la vida. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes velando y luchando por una educación de calidad. ¿Estás pensando en estudiar? Te esperamos en SEAM de General Villegas para informarte sobre universidades y carreras.